Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este espacio que es Inspire Tech Talks, un espacio que hemos diseñado para hablar de todo un poquito, donde desarmamos sin tecnicismos ni gurús de escenario, algunos conceptos sobre innovación, inteligencia artificial y estrategia que todos estamos repitiendo todos los días, pero realmente no comprendemos. Este espacio que no es solo teoría, vamos a tratar como de entender conceptos, conocer historias, resolver dudas, pero sobre todo generar estas conversaciones más humanas, más cercanas con nuestros expertos invitados. Hoy tengo el gran honor y el placer de contar con uno de mis más grandes mentores de trabajo, de iniciativas, entre otras, Juan Camilo. Juan Camilo, súper bienvenido. Gracias por abrir este espacio. Lo hemos intentado, creo que es como la tercera vez. Fallas técnicas, entre otros, nos han impedido, pero bueno, estamos aquí y eso es lo importante. Para quienes se encuentran con Juan Camilo, y ahorita le voy a dar paso para que él también nos cuente un poquito más allá de esta biografía mágica que lo representa. Juanca es emprendedor, consultor, docente en innovación, tiene más de 15 años de experiencia impulsando proyectos, empresas y procesos de transformación con impacto. Ha liderado iniciativas de emprendimiento, productividad, y sobre todo innovación. Y ahora van a entender por qué es que está aquí, qué lo trajo, por qué lo invitamos a este espacio, porque ha sido fundador, mentor, soy una de las personas que pasó por su mentoría, y articulador de ecosistemas empresariales y académicos. En su trayectoria conecta la creación de empresa, el diseño de modelos de negocio y la formación de emprendedores. Además de todo esto, se ha destacado por integrar de manera estratégica herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la validación, el aprendizaje y la escalabilidad de iniciativas emprendedoras. Juanca, pues nuevamente bienvenido. No sé qué más nos quieres contar con toda esta trayectoria que tú tienes acá. No, Amal, primero que todo, pues agradecerte la invitación al espacio, como dices, lo llevamos intentando, qué bueno que por fin se dé. Y no, lo ha resumido muy bien, un apasionado por el emprendimiento, por la innovación y del poder transformador que tienen las vidas y en la sociedad estas herramientas. Entonces, no, aquí estoy para poder compartir un poco de esa visión y de esta experiencia. Juanca, mira, una de las razones de traerte a este espacio, y te lo he conversado en muchos momentos de la vida en las que hemos coincidido, es para quienes no conocen nuestra historia, que no es romántica como están esperando. Juan Camilo, tuve el placer de ser su coalumna, fue mi mentor en mi proyecto de grado, en mi maestría en innovación, y algo que me hizo decir, quiero que Juan que esté en este espacio, que sea quien lo reinaugure, porque te cuento que estamos relanzando este podcast hace tiempo que no me sentaba en este ejercicio. Pero la intención de traerte o decir, charlemos de esto que a veces lo hablamos tan cotidiano, tal vez tú y yo por los contextos, por los momentos en los que estamos, es poder entender eso de innovación. Entonces, por acá en tu biografía, inteligencia artificial, y desde ahí me surge una primera pregunta para ti, para conocer un poco de tu origen y tu trayectoria, o bueno, que lo conozca el resto del mundo. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que tú decidiste construir como algo propio en lugar de seguir un camino, entre comillas, seguro? ¿Qué fue eso primero que tú dices, bueno, esta fue mi primera como innovación sin saber en ese momento que era una innovación? Pues yo arranco muy niño, yo siempre he dicho que yo he sido emprendedor desde que nací. Obviamente en recién nacido uno no emprende, pero sí empecé muy pequeño. Yo desde los 5 años ya preparaba helados para vender en el barrio, ¿sí? Luego, como a los 12, otra de mis
digamos que el que yo sea emprendedor viene también de familia, mi abuela emprendedora, mi mamá es optómetra, pero desde que ya salió de la universidad decidió montar su propio consultorio. Y cuando yo era muy niño, pues mi mamá tenía su óptica y detrás de la óptica tenía un local vacío en el que pues con mis hermanos llegábamos a hacer tareas después del colegio, pero unas vacaciones pues, sin nada que hacer, le digo a mi mamá, mamá, ¿será que puedo llevar los televisores de la casa? En ese entonces teníamos un PlayStation 1 y un Super Nintendo y empiezo yo a alquilarle los juegos por horas a mis amigos del barrio, los vecinos, teniendo yo 12 años, ¿sí? Entonces, ese espíritu de crear, de emprender, siempre ha estado, ¿sí? Terminando el colegio. Entonces, digamos que siempre he tenido como una visión de más que, por ejemplo, con los juegos, era, en vez de jugar, yo era, ¿cómo le saco provecho a eso? ¿Sí? Entonces, terminando el colegio, montó una empresa de minitecas porque veía que me invitaban a fiestas de 15 y yo decía, oiga, yo debería ser el que estuviera haciendo eso. Y ahí Soy yo. empieza, sí. Y eso se ha perdurado, siempre ha sido como veo una oportunidad y vea, venga cómo lo resolvemos. Y entonces ya más reciente, cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial y haciendo doble con economía, siempre en todas las materias me ponían, haga un proyecto de clase, ¿sí? Y ese proyecto de clase era vaya y busque una empresa y hágale una consultoría, por decir así. Entonces yo empiezo a hacer esos proyectos, me gustaba mucho ir al mundo real y a ver el impacto que podía tener esos proyectos que yo hacía como estudiante. Pero entonces empiezo a conversar con los dueños de esas empresas y empiezo a preguntarles, bueno, ¿y usted qué va a hacer con esto que nosotros le estamos proponiendo? No, maravilloso, súper chévere, pero pues la verdad nosotros tenemos es una biblioteca llena de proyectos porque no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni el conocimiento para implementarlo. Y así digo, oiga, pues si usted no lo hace, pues yo que fui el que hice el proyecto, déme la oportunidad y empiezo sin todavía tener el título, empiezo a hacer consultoría, ¿sí? Y obviamente mucha gente decía, no, un pelado tan joven, ¿cómo va a hacer consultorías? Y la consultoría requiere experiencia. Y yo, pues bueno, tal vez yo no tengo toda la experiencia que tiene un gran consultor, pero tengo más experiencia que lo que puede tener ese gerente de la pyme que me está contratando. Y así, y siempre mi vida ha sido buscar oportunidades, estar muy atento a lo que pasa, a la observación, y así llego también al mundo de la innovación sin saber qué era innovación, porque entonces yo termino mi carrera y de una emprendo, ¿sí? Con muchos miedos, pero arranco mi empresa desde el momento mismo que termino la carrera profesional y ya uno como empresario uno dice, bueno, pues yo el estudio ya no lo hago porque me lo exigen para un trabajo, para ascender, sino porque realmente quiero aprender de eso. Entonces ya había visto todo lo que era la ingeniería, la economía, y empiezo yo a buscar en qué seguirme formando, y ahí empiezo a tomar pequeños cursos de creatividad, de innovación. En ese momento empecé haciendo cursos en Coursera, en edX, y en una de esas tomo un curso del Tecnológico de Monterrey. Y después del curso me llaman y dicen, oiga, vemos que usted está viendo muchos cursos de innovación, queremos ofrecerle la maestría. Wow. eh, y, y conozco la maestría de innovación del Tecnológico de Monterrey y me aventuro en eso y bueno, y ahí empiezo a ver que mucho de lo que hacía tenía nombre, empiezo a comprender que eso que desde niño hacía, pues cabe dentro de lo que se conoce como el design thinking o pensamiento de diseño, y bueno, y hoy me dedico a eso. Juanca, yo te escucho y escucho tu historia y algo que creo que siempre ha sido nuestro punto de, bueno, lo que nos unió fue que no lo he contado y quiero que tú nos cuentes primero cuál es tu profesión de base, o sea, qué carrera estudiaste. Yo soy ingeniero industrial y economista. Me encanta por ahí porque, bueno, para quienes por primera vez se encuentran conmigo, yo soy ingeniera de sistemas, entonces yo cuento esta historia, que aquí es donde quiero intervenir, y es, yo me inscribí en una maestría en innovación creyendo que era temas de innovación tecnológica.
En mi cabeza muy ingeniera, muy sistemática, yo dije innovación, tecnología. Y resulta que me encontré este personaje que están viendo aquí en pantalla, sumado a muchos de mis profes de la maestría, que en la primera clase me dijeron como, no, has estado equivocada todos tus 30 y tantos años en ese momento, eh, innovar no es tecnología, ¿sí? Y esta cabeza voló, como decimos, ¿no? Mucho, muy colombiana esa expresión, ¿no? Me explotó la cabeza porque dije, ay, y si no es tecnología, estoy en el lugar equivocado, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y me parece interesante poner ese contexto porque tú también lo cuentas y dices, pues yo me di cuenta que estar, no sé, haciendo las ideas de los helados, otras cosas, los proyectos de los juegos, entre otras, de las muchas cosas que sé que has hecho, pues estaba innovando. Y desde ahí quisiera preguntarte como, ¿realmente qué es eso de innovar? O sea, ¿qué es más allá de ser una palabra de moda? Porque está muy de moda y ahorita hablaremos también de inteligencia artificial, pero ¿qué es innovación? Porque es que yo escucho innovación en mis clientes, en los estudiantes, lo sé también, y es innovación Copilot, innovación N8N, innovación Gemini, o sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y aquí me encanta que tú lo pongas en la mesa porque, como decía, eres mi mentor y fuiste el primero que me dijo, hey, señorita, pues muy ingeniero usted, pero innovación no es solamente, sí, porque puede estar, tecnología, ¿no? Y eso quisiera como que lo exploremos y nos cuentes un poquito más para quienes llegaron aquí preguntándose, ¿qué es eso de innovación? Bueno, pues yo lo resumo en algo muy sencillo que tiene que ver con uno de los cursos que voy en la maestría de innovación en la Universidad de Ann se llama Transformando el Mundo y para mí eso es la innovación. Entonces, te lo digo en dos frases, la innovación es traer a la vida ideas que cambien el mundo para siempre y la innovación es transformar nuestra creatividad en soluciones que generen valor, siendo generar valor, resolverle el problema a alguien, ¿sí? Entonces, porque un helado de un niño de 6 años puede ser innovación, porque seguramente para ese niño, para otras personas un helado es cualquier cosa, ¿no? Pero para ese niño de 6 años fue su primer contacto con un comercio, con un relacionamiento con otros, con salir a vender y le está transformando su entorno, ¿sí? Y eso al final es la innovación, es cómo transformamos el mundo y lo mejoramos. Yo también desde ya muchos años definí que mi propósito de vida era ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida a partir de eso, de la innovación y del emprendimiento. Y es eso, es como las ideas, todos somos muy creativos, tenemos la capacidad de crear, pero la innovación es como esas ideas las convertimos y le ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y me gusta esa conversación que pones acá sobre transformar, creo que es algo que cuando yo pensé que estaba en el lugar equivocado y me di cuenta que la innovación me ayudaba en mi esencia de servir, que me gusta mucho servir al otro, ser parte de comunidades, que el conocimiento que tengo como esto se pueda expandir. Al conectar eso, que tú nos cuentas un poco aquí desde esa visión de innovaciones, transformar el mundo y mejorarlo, innovaciones crearías. Hay muchas como ideas falsas, entre comillas, de que la innovación solamente es para la gente rica, ¿no? Que solo puede acceder quien está en las empresas súper extraordinarias. Como que hay muchos mitos respecto a la innovación. Para quienes no es publicidad, aquí no nos pagan por, pero uno de los primeros libros que muchos mentores me han dado es como Adiós a los mitos de la innovación, porque justamente como que dice, ¿usted piensa que para innovar tiene que tener mucho dinero? No, tiene que ser súper creativo. O sea, como desde ese lugar donde muchos no se atreven a innovar por el miedo, entre comillas, al error. En tu experiencia, ¿qué piensas de eso? O sea, equivocarse, o sea, intenté hacer un producto, entonces ya no innové porque me equivoqué. Pues bueno, ahí me voy primero y me vuelvo un poco a lo que tú decías de que para ti innovación era tecnología. Y a veces yo también digo, oiga, es que sí, pero es que estamos confundiendo
¿qué es la tecnología? O sea, si uno mira la definición de la tecnología es cualquier producto de las ciencias o de la ingeniería que ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Un lápiz es una tecnología, ¿sí? Pero uno como no No es solo tiene el el chip, computador. no es el computador, pues no lo vemos como una tecnología. El lenguaje que utilizamos al final fue una herramienta que nos ayuda a comunicarnos. Entonces, tecnologías hay muchas, muchas formas, ¿sí? Eh, y entonces volviendo al tema de que es que para innovar se necesita mucha plata, pues innovar nuevamente no se trata de quién hace lo más costoso, quién hace lo más computarizable con inteligencia artificial, sino quién resuelve problemas que llevamos mucho tiempo tratando de resolver de la manera más práctica, ¿sí? Entonces, muchas veces yo veo mucho más innovación cuando voy a una comunidad en la ruralidad, que sin acceso a Internet, sin acceso a otras soluciones, pues inventa cosas para, por ejemplo, en los tiempos de sequía, ahorita que se habla del niño, pues cómo hacemos para conseguir agua si lleva muchos años sin llover. Entonces, unos campesinos que cogen una lona de esa polisombra y la ponen alta para que capture el rocío mañanero y por gravedad caiga el agua y así tener agua. Sí, eso pues es innovación, ¿no? Está resolviendo un problema, no tiene nada de computadores, no tiene, pero es innovación. Pero Y y ahí ahí, vienen muchas cosas, perdón Juanca que te interrumpí, pero mira ahí lo que creo que es como la clave para mí, igual siempre diré que tú eres más experto, así uno, así digan que el alumno supera al maestro, no, acá yo cada día aprendo todavía muchísimo de ti, pero con esta historia que nos cuentas, yo creo que ahí está esa base que decías de las ideas, ¿no? O sea, es una idea que al final pues resultó haciendo o se transformó en algo innovador y me parece interesante esto que nos compartes porque lo decía hace un momento y es, creemos que nuestras ideas son inválidas o que no sirven o eso que se me ocurrió o alguien más ya lo hizo, entonces yo no lo hago. Y ahí me parece súper esto que dices como, no, mira que ellos lo pensaron, hicieron esto con lo que tenían, ¿no? Con las herramientas, porque a veces ni siquiera no hay presupuesto, no hay herramientas, solo hay ideas. Eh, y desde ahí me parece súper interesante esto que tú haces y quería hacer énfasis en eso de que tener ideas, o sea, es para todos. Las ideas para mí están ahí en el aire, ¿sí? Como que disponibles en una nube de ideas y hay alguien que la atrapa y la produce, ¿sí? O hay alguien que la atrapa, la produce y otro que la mejora y siempre van a estar ahí, ¿sí? Es como, ¿cómo supe aprovechar eso desde el conocimiento que tengo, con las herramientas que tengo en ese momento y yo lo uno al servir, ¿no? Y sirvió o generó valor para otro desde lo que yo construí. Me parece una machera muy interesante esto que dices como, pues míralo, algo que parecía un poquito obvio, ¿sí? Alguien se atrevió a hacerlo y funcionó. exacto, entonces, por un lado sí, hablabas ahorita de muchas veces nos dejamos llevar por nuestros miedos y por nuestras inseguridades y eso es lo que no nos permite lanzarnos, ¿no? Y de, como lo mismo, como pensamos que a veces para innovar se necesitan muchos recursos, pues uno dice, oiga, ¿cómo me voy a arriesgar a invertir 1, 2 millones, 10 millones, 100 millones de pesos si de pronto no funciona? Pues si tú empiezas a ver y dices, no, para innovar necesito es tener ideas y probar, que no gaste mucho, pero si funciona, pues ahí uno se hace mucho más llevadero si no logramos tener éxito, ¿no? Y con lo otro de la creatividad, yo siempre hago una pregunta en mis primeras clases y le pregunto a la gente, bueno, ¿quiénes se consideran que son creativos, ¿no? Entonces ahí levantan la mano, normalmente no es más del 50% de un aula que levanta la mano, y eso que normalmente son clases de maestría e innovación y que mucha gente no se considera creativa. Y luego hago una siguiente pregunta y es, bueno, ¿quiénes se consideran que en este momento están creativos? Y entonces ya de los que habían levantado la mano, algunos bajan porque normalmente las clases son por la noche, entonces ya ahorita ya no estamos tan creativos. Y llego a esa conclusión que la creatividad, siempre todos somos creativos, o sea, el simple hecho de que tú cierres los ojos y trates de dejar la mente en blanco y tu mente empiece a arrojar pensamientos, nos muestra que nuestro cerebro está diseñado para estar creando cosas.
pero es más que ser, es estar. Hay momentos que propician que estemos mucho más creativos. Seguramente cuando estamos con amigos en un ambiente chévere, se nos ocurren muchas más ideas que cuando estamos bajo el estrés de una rutina, ¿no? Entonces también es encontrar cada uno qué espacios o qué momentos o qué situaciones propician que seamos más creativos. Entonces yo personalmente me sirve mucho salir a caminar, ¿sí? Y caminando sin rumbo fijo empiezo a pensar, o cuando estoy bajo la ducha, entonces el agua, que no hay distracciones, mi cerebro empieza a Procesar maquinar. ideas. Eso soy yo, entonces cada uno también encontrar cuáles son esas circunstancias que lo hacen ser más creativo y aprovecharlas. Juanca, tú que has tenido como una gran expertise, lo decías desde tu niñez, consultora sin título. Dicen por ahí como que uno es consultor de vocación cuando no tiene el Ujú. título, pero lo ha hecho todo el tiempo. Bueno, tú ya te ganaste los títulos, lo vemos claramente en tu fondo, pero más allá de eso, tú contabas, bueno, o desde el momento empresa, ¿sí? En ese acompañamiento a empresas, porque esta iniciativa la siguen muchos emprendedores, muchas personas que están iniciando como ahí en pininos de innovación. ¿Tú qué has visto o qué error notas que cometen esas empresas o todas las empresas, incluso los emprendedores como nosotros que es más solitario, cuando intentamos como innovar o porque es moda o porque es mandato de alguna norma o porque alguien dijo que innovación es el top de ranking de las empresas, entonces vamos a hacer la empresa más innovadora? ¿Con qué errores te has encontrado y cómo has llegado a decirle, no sé si sutilmente o tal vez más bruscamente, hey, o sea, ese no es, está chévere, nos equivocamos, pero no es el camino? O sea, ¿qué te encuentras en ese día a día de consultoría? Pues lo primero que más que un error es algo que siempre pasa, y es que, pues, como lo comentábamos, yo me he enfocado sobre todo en pymes, en pequeñas y medianas empresas, que para ellas pareciera mucho más lejano lo que es la palabra innovación, un sistema de innovación. Pero cuando uno llega, lo primero que se da cuenta es que son empresas que tienen mucha innovación, pero la tienen desordenada, ¿sí? Porque hay recursividad, utilizan mucho la creatividad para resolver problemas cotidianos, con escasez de recursos. Entonces, cuando uno llega y dice, oiga, mire, usted sí hace innovación, lo que pasa, y ahí es donde viene el error, y es que lo hacemos de manera desordenada. Esa creencia de que la innovación es un momento de chispazo, de la idea que se me ocurrió, y no lo hacemos como un proceso de generemos ideas, evaluemos las ideas. Ahí es donde empieza como el desorden, y puede que se pasen oportunidades o que nos enfoquemos, ¿sí? Lo otro que se ve mucho es como la falta y ahí es donde aparecen los miedos, ¿no? Como para que la Mm. innovación se dé, se necesita un apoyo, y tú con tu empresa lo sabes, desde la gerencia. Si la cabeza, los dueños, la gerencia no creen firmemente en el poder que tiene la innovación, pues no va a prosperar porque no van a dar presupuesto, no le dan el tiempo a los trabajadores para que tengan esos espacios de inspiración y de creatividad, y ahí es donde se pierde mucho el talento. Y lo último que diría es como esa falta de claridad de qué es para una empresa de innovación, ¿sí? Y qué ideas se aceptan y cuáles no. Entonces puede haber colaboradores, trabajadores con muchas ideas, pero si ellos ven que no hay claridad en qué proyectos se seleccionan y cuáles no, pues prefieren callarse, porque dicen, no, pues yo no soy tan conocido del director, pues mejor me quedo callada porque nunca prueban lo que yo digo. Entonces eso es como, y es parte de ese desorden de no tener un proceso claro de innovación, que sí, que la innovación necesita de la creatividad, de la espontaneidad, pero necesita también de un proceso sistémico para generar el valor adecuado. Ya, además que tú lo cuentas y yo conecto como con todo lo que vivimos dentro de intervenir mi empresa de tecnología en su diseño del modelo de innovación. Y algo que a mí me conectó de ese recorrido
que lo hemos discutido un poco más allá de académico, pues fue algo que hoy usamos, que con eso apoyamos otras empresas como la nuestra. Fue como ese decálogo, bueno, esa narración de qué es innovación para la empresa, ¿sí? O sea, qué es dentro de mi contexto, en ese ejercicio Achieve Strategy, plan, la empresa en la que esté, o sea, cómo es mi cultura, o sea, qué es innovación dentro de mi organización, no es qué es innovación, no sé, según la Real Academia, según empresas que ya tienen pues supermodelos, ¿no? Porque tendemos como, no sé, en Colombia, valga aquí la marca, decimos Bancolombia, entonces Bancolombia es innovadora y tratamos como que copiamos un poquito su decálogo de innovación y resulta que no, pues mi contexto, no soy una empresa bancaria, no tengo nada que ver. Y ese como, esa pasión, esa conexión de propósito e innovación, porque pues también hablamos del propósito empresarial, pero es cómo vive la cultura, cómo se vive la innovación, ¿sí? Dentro de la empresa, ¿no? Y uno escribe como, dentro de mi empresa Pepito, innovación es, o se entiende cómo, ¿no? Para que conecte como con eso. Eso me parece uno de los aspectos como más bonitos de este camino de innovar. Y hoy tengo preguntas ya muy para ti, muy técnicas, a diferencia de las veces que nos hemos visto. Y es que tú conoces de tecnología y nos contabas un poco, pues, qué es tecnología más allá de este equipo de cómputo, de este equipo de grabación, de todo eso. Ahí cuando ya empezamos en este mundo tan, yo te digo que todavía es una moda porque no lo sabemos y me incluyo usar muy bien de inteligencia artificial, qué tan bonito, tan viable, no sé, tan real es que yo puedo usar la inteligencia artificial como una herramienta de innovación. Me explico. Yo siento desde mi pensar que todos, como tú decías, los seres humanos producimos nuestras ideas, pero he visto cómo desde la inteligencia artificial, entonces, entre comillas, ya no pensamos, sino que dejamos, no sé, que ChatGPT nos sugiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha afectado esa lluvia de ideas, eso que tú decías, bueno, en la ducha me conecto con mis 50.000 ideas? ¿Cómo crees que hoy este tema de inteligencia artificial, ¿sí? Que se usa como un camino para llegar, se usa al revés, ¿no? Yo llego con empresas que quieren de una meter inteligencia artificial sin saber dónde ni cómo, ¿sí? Y ahí los devuelvo a su modelo de innovación. ¿Cómo empieza al contrario? O sea, ¿cómo pienso en una innovación que está viendo lo global y conecto con la inteligencia artificial sin ser como el resultado, ¿no? Porque ya me voy a la solución, que es la IA, pero nunca nos devolvemos al problema. O sea, ¿cómo te ha golpeado eso y qué has hecho en esos escenarios donde lo primero que te dicen es, Juan Camilo, usted que es el consultor experto en innovación, le traje Copilot? Y tú quedas como, hey, y lo demás. Bueno, pues yo siempre cuento un caso que no es mío, me lo contó otro gran amigo, Camilo Montañez, si llega a ver esto, la Camilo. Otro Camilo. Otro Camilo, que él es mucho más experto en este tema de tecnología. Pues entonces una vez charlando me decía, mire, la inteligencia artificial siempre está ese miedo de que va a llegar a reemplazarnos, pero pensemos en un panadero, ¿sí? Si tú, Amal, o yo, Juan Camilo, que no tenemos ni idea de pan, nos gusta seguramente comer pan, pero no tenemos, le podemos decir a ChatGPT, dame una receta innovadora de pan, ¿sí? Y seguramente ChatGPT, Copilot, Gemini, cualquiera de esas te va a dar una receta de pan y te va a dar el paso a paso. Y tú sigues el paso a paso y seguramente no te va a quedar ni en la primera, puede que a la Ni segunda, crece ni nada de eso. ni crece ni nada de eso, pero la IA te dio la receta tal cual, ¿sí? Pero ahora pensemos en un panadero que sí sabe cómo hacerlo, pero que solo sabe hacer un tipo de pan. Siempre lleva toda la vida haciendo el pan rollito, el pan blandito, no sé. Y utiliza la IA para hacer más eficiente su proceso, para generar nuevos temas de pan. Él ya tiene la habilidad de hacer pan, pero se está apoyando en la IA, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en cualquier tipo de organización o cualquier tipo de profesional, ¿sí? Tú tienes que mirar, es yo que tengo, que no lo va a poder reemplazar la IA, y ver en la IA ese apoyo para poder
crear, idear más rápido, porque sí, también a veces uno tiene el bloqueo mental. Entonces, venga, IA, deme ideas, pero no porque sean las ideas para poder, sino para desbloquearme y ya a partir de ahí poner todas las habilidades que yo tengo en el servicio. ¿Sí? Yo como profe también, entonces no, que es que los estudiantes ahora todos se van a la IA, ¿sí? Y si uno de Sí. profe también. Entonces, en algunas conversaciones que hemos tenido con otros colegas, decimos es que la IA al final nos tiene que volver más humanos, ¿sí? Porque nos Sí. quita toda esa parte operativa, de tareas repetitivas, que sí puede hacer perfectamente la IA, pero nos da tiempo, al quitarnos todo eso, de volver a las conversaciones uno a uno, ¿sí? Entonces, en el campo del emprendimiento, tú ya con IA puedes hacer un prototipo de una página web, de una aplicación en menos de 30 minutos. Y el resto del tiempo en que lo gastas, pues en ir y mostrárselo a los clientes y decirle, oiga, mire, ¿qué le parece? Probemos acá, hacer cambios rápidos y al final eso es un prototipo, no va a ser lo definitivo, pero vuelve a esas conversaciones. Si antes te gastabas, y bueno, tú que eres del área de software y todo eso, pues te redujo en un 80% el tiempo que te gastabas en tener una primera versión y te da más tiempo de conversar con tu usuario, con tu cliente, qué le cambia aquí, qué le cambia acá, y todos salimos ganando y al final es donde aparece la innovación, ¿sí? Entonces la IA, más que ser la que innova, porque es que la IA no innova, innovamos También, nosotros. buen dato. ¿Sí? Nosotros, o sea, la innovación se va a dar cuando tú utilices lo que te dio la IA para resolver tus problemas, ¿sí? Entonces, ese miedo y eso que veníamos hablando, pues tiene que irse y sí, y se vuelve es una herramienta, ¿no? Ahí yo te escucho y digo claramente eso que compartes, me parece genial esta frase de que la IA nos debe volver más humanos. Me pasa mucho en el hoy. Yo soy MVP para Microsoft en temas de Copilot y la primera llamada que recibo, curiosamente, de empresas, no voy a mencionar nombres, es como, eh, oye, es que pues, tengo licencias de esta herramienta, bla, 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 y pues nada, voy a quitar 50 personas porque Copilot hace eso. Y yo, primero, pues me da la pálida, digo yo, porque igual que tú y que Camilo y que creo que muchos de los que trabajamos en, en desarrollo desde antes de todo esto, eh, digo, oye, no es como reemplazar por reemplazar, ¿no? O porque te dijeron X proveedor que eso te iba a mejorar. Es por el contrario, si ya en teoría, digámoslo en teoría, está ocupando un lugar o está haciendo tareas operativas, que es justo lo que tú mencionas, cómo potencializas las habilidades humanas de ese recurso que hacía es operativo. ¿Sí? O sea, no saques de tu modelo, de tu pensamiento, de tu plan, el recurso humano por traer una IA. Por el contrario, o sea, si la IA está entrando como a quitar, bien lo decías, cargas operativas, que creo que es la forma como yo la veo. Yo era muy reacia, ingeniera, desarrolladora y todo, pero yo odiaba la inteligencia artificial justo por eso, porque todos los eventos o lugares a los que iba, o las marcas, decían como, ¿cuánto te cuesta X persona? Entonces, si compras X tecnología, entonces te ahorras no sé cuánto al año. Y yo decía, ¿y el ser humano qué? O sea, como que me panicaba. Pero cuando entendí esto que tú compartes, donde la tecnología, bueno, la IA en este caso, ¿sí? No es tu enemiga, sino que es tu aliada en manera de quitarte distracciones, por decirlo así, o tareas que son rutinarias y permitirte desarrollar tu potencial en lo que eres bueno. El ejemplo del panadero, el ejemplo de los que somos artistas o artesanos, más allá de lo tecnológico, pues hay cosas que quiero mucho en la IA, pero pues todavía no puede tejer de la manera en que yo lo hago. El día que lo haga me preocupo. Es ese sello, ¿no? O sea, es como cómo aprovecho el sello de la persona que está haciendo este rol o que está como en, que es experta, ¿sí? Porque le ha tomado tiempo, estudio y demás, en que se enfoque en lo que realmente es muy bueno, ¿sí? Y le quito pues cosas para que desarrolle mejor sus ideas. Entonces, cuando dices ese volvernos más humanos y lo conecto, digo, realmente sí, o sea, eso es lo que yo procuro, que cuando un cliente me llama por algo tecnológico, no sea lo primero
y ahí me encanta y tú lo manejas, Scrum, ¿sí? Como marco de trabajo, porque Scrum dice, primero las personas sobre las herramientas, ¿sí? Y ese decálogo del manifiesto ágil se me queda aquí siempre, o sea, es lo primero que digo, bueno, ¿y cuántas personas? ¿Cómo con la herramienta yo apalanco? ¿Cómo le brindo, hago un brazo o un aliado tecnológico en este caso? Pero no es como lo reemplazo o le quito, pues, o le ahorro, o sea, costos, pues porque al final a veces somos humanos y también vemos números, ¿no? Vemos números antes que personas. Pero es como ese número que en teoría ahora pues lo potencializo y me da un retorno de inversión en otra cosa. ¿Sí? Y ese ejercicio que tú dices, claro, eh, pasa mucho, ¿no? Las ideas, uno se da cuenta cuando hacen los modelos de innovación con las herramientas de IA y uno dice, esto nada que ver con lo que me has contado de tu empresa. ¿Sí? Entonces, como, pues está chévere que tomes la idea, ¿sí? Que el ente con el que lo hayas hecho, pues te sugiera, y toma la base y transfórmalo a lo tuyo, ¿sí? O sea, tómate el tiempo de darle tu personalidad a eso, porque como que me falta ese pedazo que conecta, ¿no? Y que al final es emocional, ¿sí? Y que aunque ahora dicen que le metemos sentimientos y emociones a la IA, pues seamos honestos, no es un ser humano, ¿sí? No, difícilmente pues va a sentir como sentimos nosotros, o va a tener ese instinto, esas cosas de las que tú decías, y en las ideas y en la innovación creo que pasa lo mismo, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos en lo técnico de inteligencia artificial, lo primero que decimos es, la inteligencia artificial no es inteligente, es bruta, o sea, es un lienzo para que usted trabaje, necesita que usted le diga qué hacer. Entonces, pues, es su inteligencia la que se está como mejorando y me encantó y la tengo aquí en pleno, porque claro, o sea, es como volver a esas conversaciones, a escuchar a alguien que lo está haciendo, que ya lo hizo, a sugerir esos como networking, esas conversaciones. Y aquí quiero como que nos des luz porque algo que me gusta de la innovación y la palabra de moda también es como disruptiva, ¿no? Salir de la caja, son como las frases que uno, pero a mí realmente me gusta esa parte porque, claro, te ponen escenarios como para los que no estás realmente preparado o preparada y tienes que actuar, o sea, no hay tiempo de decir voy a preparar esto y voy a, ¿no? Sino que te desarrollas en ese ambiente y salen un montón de cosas que tú nunca te imaginaste que iban a pasar, ¿no? Entonces, cuando te ha pasado eso, en tu experiencia de tus emprendimientos también, porque pues, también pasaste o todavía estás por ahí en tus estudiantes, ¿no? Que llegan con unas ideas que uno, a veces casos que jamás me habían pasado a mí y uno dice como, ay, ¿cómo te doy luz con esto? ¿Sí? ¿Cómo lo aconsejas? O sea, ¿cómo haces que empiece a construir su propia estrategia, digamos, de innovación o cómo le dices, bueno, aquí toca pivotar, no sé, cómo le botas corriente a esas situaciones que también a ti, aunque seas experto en innovación, te sacan de esa expertise, o sea, te rompen todo lo que venías trabajando. Sí, pues bueno, hay varias cosas. Lo primero en cuanto a lo de la disrupción, las innovaciones disruptivas. Si uno mira, esas son el 10% de todas las innovaciones en el mundo. Y para llegar a esas tienes que pasar primero por innovaciones incrementales, semi-radicales, radicales, porque pues con una sola idea, volviendo a que las ideas por sí solas no son las que generan valor, con una sola idea no hace una disrupción, es un proceso de llegar a eso. ¿Sí? Y justo esta semana en una de las clases un estudiante preguntaba, bueno, es que yo estoy en un marco donde tengo muchas leyes que me rigen, estoy en un tema donde pues es difícil innovar. Entonces yo le contaba que hay un marco, una metodología de innovación que se conoce como SIT o Systematic Inventive Thinking, pensamiento inventivo sistemático, que yo la llamo la oveja negra dentro de las metodologías de innovación, porque cuando la gran mayoría te invita a pensar fuera de la caja, esta te dice invente dentro de la caja, es decir, con Me los encanta. recursos que tiene a la mano, ¿no? Esto voy a implementar una IA con Gemini cuando en mi empresa trabajan es Copilot. Venga, trabaje con Copilot y mire cómo con eso puedes resolver los problemas, ¿sí? Oiga, es que no tengo mucha plata, entonces ¿cómo va a poder innovar? Volviendo a la pregunta inicial,
y es, bueno, con la plata que tiene hoy o con la no plata que no tiene, con la plata que no tiene, ¿qué puede hacer? Y ahí es donde aparece la verdadera innovación. Y yo creo que hay aquí en Colombia y pues en los países en desarrollo que llamamos, pues esa es la innovación que más sobrevive, la recursiva, ¿no? En Colombia tendemos a hacer porque trabajamos con lo mínimo, ¿no? Uy, Entonces, sí, a eso hay que apuntarle y de pronto aparece ahí una disrupción, pero si no, pues no está con lo que mal tiene. con lo que Con su tienes. cajita de herramientas haga algo. Exacto. Entonces, bueno, cuando al final llega alguien que era la otra parte de la pregunta, un mentee, un estudiante, una empresa que tiene una idea que parece muy loca, pues bueno, no quiere decir que porque la idea parezca loca, el proceso sea diferente. Al final, lo que implica es hagamos un proceso sistemático, aterricemos, probemos esa idea y vamos validando y le vamos inyectando más recursos en la medida que crece. Y digamos que a mí esos son los proyectos que más me gustan cuando uno ve, oye, aquí hay un potencial de algo, algo grande, Sí, pero pues es entender que toma tiempo también, ¿no? sí, además que te escucho y digo, como que me devuelvo a nuestros tiempos universitarios. No fueron hace mucho, pero es curioso porque la gente se acerca a nosotros que en teoría somos expertos. Yo digo, no, nunca somos expertos porque siempre estamos aprendiendo algo. Eh, pero claro, no está, en mi caso, ¿no? Dicen, no, pues esta empresa ya tiene un modelo de innovación, entonces son súper duros, no sé qué. Y yo recuerdo mucho que aunque es mi empresa, podía como autointervenirme, que fue el ejercicio que hicimos, pues igual yo tengo una sociedad, tengo un socio que hace parte de esa empresa. Y muy ingeniero él, también decía como, sus primeras preguntas era, ¿de dónde vamos a sacar plata para eso? ¿Y cómo vamos a hacer? Y recuerdo y lo traigo a la mesa porque a veces pensamos que porque alguien ya lo hizo fue fácil, ¿sí? O sea, eso es lo simple montado. O no, pues esa empresa como tenía un montón de dinero y ellos no sé qué, y tú lo decías, en mi ejemplo propio, nuestra área de innovación tenía 0 pesos para hacer área, o sea, no había dinero para invertirle a eso, ¿sí? Entonces fue como, pero ¿qué tenemos? ¿Qué equipo tenemos? O sea, como reutilizar todo lo que estaba ahí, que en su mayoría somos ingenieros de sistemas, muy cuadriculados, ¿no? Muy, muy de la caja, ¿sabes? Así déjenme mi cajita, que ahí funcionó bien. Y era como, ¿cómo sacamos provecho, en buen sentido, de estas mentalidades, de estas capacidades? Pues somos empresa de tecnología, alguna herramienta nos tenemos, o sea, en casa de herreros, ¿a dónde palo? Dicen, ¿no? O sea, pues como que pensábamos todo para los clientes, pero 5 minutos para hacer un sistema nuestro, imposible, ¿sí? Y fue como jugar con esa caja de herramientas que ya teníamos, ¿sí? Una caja de una herramienta, de herramientas tecnológicas, de una expertise de haciendo modelos para otros, modelos de software o arquitectura de software, pero ya habíamos pasado muy empíricamente por muchas de las fases que tú dices hasta llegar, efectivamente, no fue como, no, ya mañana vamos a ser innovadores, disrupción total, no, tuvimos que pasar como muchos pasos para llegar hasta ahí y creo que eso hace parte de este proceso, ¿no? Porque a veces sí está bien o funciona, a veces sí funciona que la idea salió en el aire y esa fue y wow, pero hay otras ideas que toman tiempo en desarrollarse y no está mal porque se demoraron más, ¿no? Sino que por el contrario, a veces tienen los resultados que a los que no le apostábamos literalmente un peso colombiano ni un dólar para quienes estén viéndonos en otro país. Entonces creo que ahí está esa llave que tú dices, o sea, está como en qué tengo hoy, o sea, no necesariamente tengo que ir a explorar lo del otro o compararme con el otro. Puedo hacer alianzas, por supuesto, puedo ir a decirle, Juan Camilo, tú tienes más expertise en turismo, en inversión, o sea, tengo una aplicación, venga, ¿cómo nos juntamos acá y hacemos algo creativo? Por supuesto, ¿sí? Pero yo no podría como, no sé, ir a copiar o a decir, bueno, Juan Camilo ya ha hecho hackathons, por decir un ejemplo al aire, entonces tal cual como él las hace, pues no, porque puede que acá no resulte de la misma manera, ¿sí? O que los usuarios que tengo hoy no les llegue, entonces es mejor como, ahí sí el
co-crear, ¿no? Como dice otro de nuestros invitados, ¿cómo co-creamos cosas para que esto funcione? Y aquí, bueno, aquí hay mucha tela por cortar, pero el tiempo no nos da, nos toca hacer sesiones de workshops con Juanca. Juanca, para ir cerrando con la gente que ya está acá, va a hacerte unas preguntas rápidas para dejarlas aquí también. Y es, por ejemplo, un libro que tú le recomendarías o le regalarías a cualquier emprendedor. Bueno, cualquier emprendedor, últimamente he estado, yo creo que también es de momentos, pero hay uno que está ahorita usando mucho que es el emprendimiento disciplinado de Billy Aulet. Oh, suena muy Ujú. interesante. Lo Que tendré que tiene leer. mucho que ver con lo que te digo, es, si bien requiere mucha creatividad, al final son procesos que si uno hace de manera sistemática, aumente las posibilidades de tener éxito, ya sea en innovación, ya sea en emprendimiento. Una aplicación o herramienta que tú digas o que uses hoy que no puedas dejar de usar y recomiendes. Una sola, difícil, pero pues sí estoy Bueno, utilizando. tres. Tres ahí para darle tres deseos. No, pues los chats, ChatGPT, Gemini, Notebook LM, que es de Gemini, me ayuda mucho para resumir, igual que Notion. Son como las que más estoy usando ahorita, pero es Ahí que que uso esos son muy top. Una palabra que tú prohibirías en una reunión de innovación. prohibir. O una frase. O sea, que digas, no, aquí no, no pueden decir eso. Ush, es que creo que prohibir va un poco en contra de mi mismo pensamiento, No sé, pero pero como algo que dices, no, estamos en innovación, no diga eso. Ábrete las posibilidades. no, pues sería más que una frase eso de juzgar cualquier cosa, eso no se puede o eso ya se hizo, ese tipo de juicios que son muy negativos, eso sí, prohibido. Sí, vengan con el no, pero abiertos al sí. Ajá, Vengan con el sí, abiertos al no también, porque puede pasar lo contrario. correcto. Eh, Juanca, por último, déjale a quienes nos están escuchando y a quienes, bueno, nos están viendo, este capítulo se transmite por YouTube, por Spotify y otras plataformas. Eh, ¿Qué consejo le das a alguien que dice, después de escucharnos o de ver mucho contenido o con esta metodología que también nos compartiste por acá, se fue a curiosidad? ¿Qué consejo le das a alguien que está empezando a construir su propia estrategia de innovación? Pues el consejo fundamental, y no solo para los que están pensando en estrategia, sino para cualquier persona, es siempre tener mentalidad de principiante, ¿sí? Y tú lo has dicho varias veces hoy, y es, todos siempre tenemos oportunidad de aprender, siempre estamos en un proceso de aprender, pero la mentalidad de principiante o mentalidad infantil, que yo digo es volver a ese niño interior, es no, nunca dejar de sorprenderse, siempre tener esa curiosidad. Entonces, cuando uno es niño, todo quiere saber cómo funciona esto, y por qué, y por qué, y por qué, la de los por qué. Y eso es fundamental en cualquier proceso de innovación. Un niño también mira a sus compañeritos sin juzgarlos y quiere compartir con ellos, y habla incluso con otros lenguajes diferentes al habla. Lo digo porque he tenido la oportunidad de ver un niño que habla solo español con uno que habla solo inglés y cómo se entienden. Entonces, esa es la mentalidad infantil o la mentalidad de principiante que todos debemos mantener siempre, y mucho más si vamos a entrar a este mundo de estrategia. Y en estrategia, como lo hemos dicho, necesitas escuchar más y hablar menos, escuchar lo que dicen tus clientes, tus colaboradores, el entorno, y a partir de eso sí empezar a construir. Ese No, sería el consejo. dejas muchas que digo, bueno, varias no las hago, pero una que personalmente también yo recomendaría es como ir a espacios que no tengan como nada que ver con tus cosas cotidianas. O sea, por ejemplo, si quieres pensar una estrategia de innovación para tu empresa que es de software, por poner la mía ahí de ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si vas a un escenario donde el networking son empresas de culinaria o de cocina o de nada que ver con tecnología en el sentido de que no es su principal?
core de negocio, ¿no? O sea, es el aliado, pero no. Entonces, como, ¿por qué? Porque a mí me ha servido personalmente el como escuchar varios puntos de vista o situaciones que no, para crear ideas que conecten con la tecnología en mi caso, o sea, cómo puedo mejorar procesos o automatizar procesos que le ahorren tareas a esas funciones y lo que tú decías, el chef. Yo aprendí Scrum en una clase de cocina, toda la gente piensa que lo aprendimos en tecnología, yo lo aprendí en una clase de cocina, entendiendo comandas y cosas y decía, wow, o sea, cómo estas día a día o estas analogías también conectan con el propósito en el que estoy. Y dejaría una que aquí nos hace falta fuerza y voy a aquí en público a dejarle la iniciativa a Juanca y es las comunidades, ¿sí? Pertenecer a comunidades es súper bonito, a mí me encanta, hago parte de muchas, sobre todo de tecnología, ya estoy cambiándome a otras cosas, pero esos espacios donde es un lugar seguro para transmitir conocimiento, para tener a tu experto de cabecera ahí a la mano, darte cuenta que es un ser humano, tal como tú, hacer todas las preguntas, ¿sí? Porque yo las he hecho y me las han hecho, y sentir esa cercanía también promueve espacios de innovación. Tú hablabas mucho, bueno, de las innovaciones abiertas, ¿no? Que es como me conecto, incluso como me uno con empresas que en teoría son mi competencia para crear cosas espectaculares, ¿no? Eso en un entorno más de negocio se ve como raro, pero en un entorno de innovación, wow, ¿no? O sea, cómo se fusionan para hacer eso. Entonces, yo dejaría, sumado a lo que tú nos compartes, ese ejercicio. Aunque aquí lo compartiste, Juanca, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En qué proyecto andas hoy? Además de ser profesor de la EAN, aquí un anuncio publicitario, Universidad de EAN en Bogotá, los esperamos. ¿Dónde te pueden encontrar además de este espacio, además de tu LinkedIn que está aquí en nuestras bases? Bueno, pues el canal más directo es el LinkedIn que ahí compartimos, ahí comparto mucho de los proyectos en los que estamos, no soy muy de redes más que LinkedIn, y ahí van a poder estar viendo, ahí voy a estar compartiendo varias cosas, unos toolkits que he ido desarrollando también ahí con inteligencia artificial y bueno, varios proyectos que se vienen, también lo que hacemos en las clases, ahí comparto mucho, entonces, no, ahí me encuentran. Síganlo, síganlo. Bueno, Juanca, de nuevo, gracias por el espacio, por compartirnos tu experiencia. Sé que quienes se conecten o lleguen aquí es porque están donde tienen que estar. De seguro esto también llevará a que tengas más estudiantes en tus espacios o, bueno, más personas que te sigamos en redes. Sigue, por favor, haciendo todo lo que has venido haciendo, acompañando a la gente a cambiar esas mentalidades, me incluyo, a que queramos como seguir explorando este mundo. Para quienes nos acompañan, gracias por seguirnos. Estamos como HB Strategic, también en estos canales como Inspire Tech Talks. En todas las redes, acá sí usamos Instagram, Facebook. No usamos TikTok, no creo que nos encuentren por ahí, pero bienvenida a todos sus pipas, si quieren dejarnos comentarios, si quieren otro espacio, con gusto. Y bueno, a todos y todas un feliz día, noche, tarde y gracias por conectarse hoy con nosotros.